Las autoridades de protección de datos personales ayudan a los titulares de los datos personales en el ejercicio de su derecho a la protección de estos a través de la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan los datos personales, protección de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y, en su caso, sanción. Desarrollan funciones relativas a la promoción y, en su caso, emitir lineamientos, recomendaciones y criterios en materia de protección de datos personales por lo que se refiere a los principios y derechos aplicables. La Secretaría de Economía, indicando en su artículo 41, tiene las siguientes funciones: difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional con actividad comercial en territorio mexicano, y promover las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos personales como insumo de la economía digital y el desarrollo económico nacional en su conjunto. En sus atribuciones, en el artículo 43 de la Secretaría de Economía está difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, fomentar las buenas prácticas comerciales en materia de la protección de estos, emitir los lineamientos correspondientes para el contenido y alcances de avisos de privacidad en coadyuvancia con el instituto que refiere a la presente ley, emitir disposiciones administrativas que generen en el artículo 40 coadyuvancia con el instituto, fijar los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de los mecanismos y medidas de autorregulación que refiere el artículo 44 de la presente ley. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la normatividad aplicable. Organismos garantes. Tienen autonomía constitucional y cooperan con el INAI en materia de protección de datos personales. Autoridades reguladoras. En el ámbito de sus atribuciones emitirán regulación secundaria y lo harán en coadyuvancia con el INAI, cooperando también en otras cuestiones relativas al derecho a la presente de datos personales. Otras autoridades competentes, administrativas o judiciales que sean competentes en materia de protección de datos personales. Según el artículo 3 de la LGTAIP, en su fracción 16, son aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Las funciones que desarrollarán estos organismos garantes son clave para asegurar y promover el derecho fundamental a la protección de datos personales y la desarrollarán a través de las atribuciones que se les encomiendan en esta materia. Tendrán las atribuciones que le otorga la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la cual se encuentra todavía en tramitación. El proceso de protección de derechos se inicia después de que, al momento de solicitar los derechos de ARCO, la respuesta llegada dentro de los 15 días que se le permita al responsable o la falta de la misma sea causa del reclamo por parte del titular de dichos datos. El reclamo y la solicitud ya antes hecha deberá ser presentada ante el INAI para después ésta se encargue de trata con el responsable del tema, pidiéndole así pruebas necesarias para seguir con el desahogo, por el cual se obtendrá la solución para ambas partes en un máximo de 50 días. Consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones y demás normatividad por parte del órgano garante y podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento de resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos. En este procedimiento, el órgano garante tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias de acuerdo a la resolución que lo motive. Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. Es aquel procedimiento donde se decidirán las sanciones pertinentes del presunto infractor. Esto da inicio con la notificación del órgano garante al presunto infractor, quien tendrá que reunir pruebas que considere necesarias y además crear un manifiesto escrito antes de 15 días. El órgano garante seleccionará las pruebas que considere importantes para el caso y procederá a evaluarlas para el desahogo, cuya resolución será no más de 50 días después de la fecha de inicio del proceso para después notificar a las partes involucradas en la decisión.